Hola chicos, hoy voy a enseñarles un poquito sobre cómo utilizar RStudio. Vamos a empezar por lo más básico, desde cómo se descarga hasta la asignación de variables. Vamos a hablar un poco de la creación de vectores y de cómo crear un data frame. La verdad que es la segunda o tercera vez que intento grabar este video, entonces ya generé un poco el código, entonces vamos a ir un poco más rápido porque ahorita son las 2 de la mañana y sigo grabando esto porque me salió un error y tuve que pausar el video y no quiero editarlo, entonces voy a tratar de hacerlo todo en una toma. Pero bueno, ahorita empezando con cómo descargar el RStudio. Déjenme abrir una pantalla ahorita para que la puedan ver. Entonces, eh, aquí, ya. Entonces, entramos a nuestro navegador. Yo siempre he utilizado Google Chrome y voy a entrar a Download RStudio o voy a buscar Download RStudio. Entonces, a mí es el primer link que me sale definitivamente porque ya lo he abierto un par de veces, pero es este de Deposit, que es la cadena responsable de RStudio. Entonces, vemos esto de Download RStudio, vamos a bajar hasta que veamos este paso uno, Install el R. Vamos a presionar en Download and Install R. Y aquí está para Linux, para Mac y para Windows. En mi caso voy a presionar el Download R para Windows y después seguiría a presionar este botón Install R for the first time. Yo no lo voy a presionar porque la descarga sería inmediata y yo ya tengo RStudio en la computadora, entonces no voy a hacer eso ahorita. Déjame bajar esto, que no me deja ver. Ya. De aquí, después de descargar esto, lo puedo cerrar. Y aquí iríamos a la segundo paso, que sería install el RStudio. No lo voy a presionar porque esto sí se descarga automáticamente y yo ya tengo el R en la computadora. Ya después de que tengan eso, vamos a abrir el R. Entonces déjenme dejar de compartir esto para compartirles mi RStudio. Entonces, bueno, como les mencioné, es la segunda vez que grabo esto, entonces ya tengo un poco el código generado, pero cuando abren el RStudio se les vería más o menos de esta manera, aunque aquí no habría nada, y aquí tampoco habría nada, y vamos a hablar sobre un poco de la consola del RStudio. Me imagino que algunos están viendo Estadística uno, no, perdón, Fundamentos de Programación, otros ya tuvieron que haber visto la materia para ver Estadística uno. Pero vamos a hablar sobre un poco cómo se ve la consola del R. Entonces abrimos el RStudio y aquí vemos la consola. Acá donde dice Environment podemos ver los datasets o las variables con las que nosotros estamos trabajando. Como se los mencioné, ya tengo un código aquí, por eso tengo esto, aunque déjenme borrar todo esto para después volver a correrlo y que lo puedan ver. Nuestro environment ahora está vacío. En History, bueno, esto es todo lo que había hecho ya anteriormente en mi código. Eh, Esto no lo voy a borrar porque ya está ahí. ¿Y qué más podemos ver en el RStudio? Aquí abajo, esto es muy interesante y es esto que dice Packages. En Packages nosotros podemos ver todas las librerías que están disponibles en el RStudio. Lo más probable es que si no las utilicen o no las hayan utilizado tengan que instalarla, pero aquí podemos ver algunas. Y ahorita vamos a utilizar la ggplot2, que es esta de acá. Al presionar en el ggplot2 podemos ver primero qué hace. Crea gráficos elegantes en R y además podemos ver todos los comandos que tiene esta librería ggplot2. Entonces aquí podemos ver todas estas. Podemos ver esto de los colores que sirve para cambiar el color de nuestro gráfico. Podemos ver... em, esto de expansión que genera expansión de vector a escalas. Eh, y aquí tenemos otras, por ejemplo, estas son para crear los gráficos en sí. Tenemos el GeoBar, es un gráfico de barras, como dice acá. Aquí está un poco de la descripción. Tenemos el Boxplot, es el gráfico de cajas, diagrama de cajas. ¿Cuál más tenemos así conocido? Me parece que aquí, por ejemplo, está este poly.gon es polígonos. em, y bueno, ahí podemos ver las demás y podemos ver para qué sirven cada uno. La verdad es que no he utilizado todas estas. La mayoría de los gráficos que utilizamos en la materia de estadística uno son aquellos que ustedes ya tuvieron que haber visto, que son el histograma, diagrama de cajas.
eh, diagrama de barras, el polígono de frecuencias, las ojivas y bueno, aquí hay un poco más de gráficos que se pueden utilizar y de decoración que se le puede poner al gráfico para que sea más bonito y más presentable, you know. Por ejemplo, aquí tenemos un stat box plot in the style of Chucky. Nunca he utilizado esta función, pero como pueden ver son bastantes. Aquí podemos retornar. Oye, esto es algo que yo estaba buscando anteriormente, a packages. Em, y bueno, aquí pueden ir investigando cuáles son las que más vamos a utilizar. Hay el Cable Extra sirve para hacer tablas más bonitas y presentables. Mayoritariamente se utilizarían archivos cuarto, que no es algo correspondiente a esta materia. Tenemos el Read XL, que es para leer los archivos de Excel. Esas también suele ser importante. Tenemos el Tidyverse, que se suele utilizar bastante para algunas funciones. Nuevamente aquí podemos abrir, podemos ver todas las comandos que incluye. El Cyberverse suele tener menos, pero igualmente sigue siendo útil. Y bueno, vamos a ver un poco de cómo se ve nuestra consola y en qué se diferencia con el RStudio, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a abrir un nuevo proyecto? Sería aquí en New Project. Yo no lo voy a hacer porque nuevamente ya había hecho un código y vamos a trabajar con ese mismo código, pero para crear un R script, es decir, donde vamos a programar, basta con presionar aquí en Files, New File y RScript. Aquí tenemos también la opción de cuarto document, que es donde yo generalmente genero mis archivos PDF que les mando a ustedes. Y el R Notebook, que también lo suelo usar bastante. También podemos hacer un Python script, un SQL script y bueno, aquí podemos ir viendo todas estas opciones que tenemos. Pero ya, ahora vamos a tener nuestra, nuestra área de programación, ¿no? Aquí se va a imprimir todo lo que nosotros pongamos y aquí vamos a ver cómo se van a ver las cosas. Entonces, vamos a empezar por lo más sencillo, que sería imprimir cosas. Al menos esta es una diferencia para mí que fue significativa en comparación al Python. Es que en Python generalmente tenemos que poner print y tenemos que poner, entre comillas, si es un string, vamos a poner hola mundo, lo usual. Lo corremos y nos sale tanto el código que nosotros escribimos como la salida del código. Ahora, ¿en qué se diferencia RStudio? En RStudio basta con escribir la palabra, entre comillas, si es un string, la cual en este caso sí lo es, y correrlo para que se imprima. Es decir, no es necesario utilizar la función print. Existe, sí, pero no la necesitamos. Entonces, bueno, aquí sería esta diferencia de cómo se suelen imprimir las variables o cómo se suelen imprimir las cosas en el RStudio. Para borrar lo que tengo en mi consola, aquí pongo Clear Console y se borra. Entonces, vamos a ir con lo primero de RStudio, que vendría a ser la asignación de variables. Asignación. Uy, estoy escribiendo en la consola. No quiero escribir en la consola, quiero escribir en mi área de programación, asignación de variables. ¿Ok? ¿Y cómo se asignan las variables en RStudio? Hay dos maneras de asignar variables en R. La primera sería, al igual que en Python, con el signo de igual. Entonces aquí lo puedo poner, voy a ponerle Bender, que es el nombre de mi perro. Pero ¿cómo más podemos asignar las variables en el RStudio? Variable 2. Y podemos utilizar esta flecha. ¿Ok? Y al poner esta flechita, que es la que mayoritariamente se suele utilizar tanto por los profesores como por la gente que estudia o sabe bastante de RStudio, funciona igual que el signo igual, solamente es una manera más formal de hacerlo. Ahora, recordemos que para el R, como mencioné previamente, no es necesario poner print, entonces, ¿qué va a pasar si solamente escribimos el nombre de nuestras variables? Vamos a ver, voy a correr todo este código. Miren, veamos que sale tanto el comentario, o sea, se imprime en la consola, se puede ver la variable que yo asigné, pero en esta sección que puse variable 1, es decir, aquí, ¿qué pasa? Sale la salida del código.
y en variable 2 sale la salida del código. Notemos que nuevamente no fue necesario poner la palabra print para que se imprimiera. Y veamos cómo afecta esto en nuestro environment. Aquí podemos ver ahora que tenemos la variable 1, ¿cómo se llama? Vender, y la variable 2, Loki, que es en los nombres que yo le había asignado previamente. Entonces, bueno, así es como funciona la asignación de variables en RStudio. Ahí podemos ver un poco de cómo se va viendo el environment, pero vamos a ir profundizando un poco más. Ahora en algo un poco más orientado a la estadística, al menos algo que se va a utilizar en este curso bastante. Vamos a empezar con trabajar con vectores. ¿Podemos trabajar con datasets? Sí. ¿Podemos trabajar con data frames? Ya, claro que sí. Pero vamos a ir viendo todo parte por parte para desmenuzar todo el contenido que tiene RStudio. Denme un segundito. Entonces, déjenme verificar que sí estén viendo mi pantalla. Share mi estadística 1. Ok. Solamente para verificar que sí estuvieran viendo. Entonces, vamos a ir con creación de vectores. Aquí. Ah, y noten que los comentarios se ponen al igual que en el Python con el signo de numeral, creación de vectores. Entonces, ¿cómo vamos a crear un vector? Es sumamente fácil. Voy a ponerle un nombre a mi vector, es decir, voy a llamar, por ejemplo, vector 1. Igual, se pone la letra C, abro paréntesis y ahora puedo ir enlistando los elementos del vector separando los elementos distintos con un coma. Es decir, digamos que quiero hacer un vector numérico. Voy a hacer un vector del 1 al 5. Noten que cada elemento lo separo con coma. Por costumbre yo suelo poner un espacio, pero esto no es necesario. Y aparte voy a crear un vector de strings, ¿ya? De la misma manera, bueno, voy a poner la asignación de flecha para que la vean diferente, pero de la misma manera voy a poner el C. Y ahora, en cambio, para el vector de strings tengo que sí o sí poner comillas por cada palabra o por cada elemento que yo vaya a poner en este vector. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner una versión. Me gusta comer. ¿Ya? Ahora voy a imprimir estos vectores. Nuevamente, ¿es necesario poner el print? No. ¿Lo puedo poner? Sí. Yo normalmente no lo hago, solamente escribo el nombre del vector que voy a imprimir y vamos a ver rápidamente qué pasa si yo corro solamente estos dos. Nos va a salir error. ¿Por qué? Porque al igual que Python, todo esto sigue un orden. Es decir, yo no puedo correr estas últimas dos líneas si no he corrido estas, ya que no existe el vector 1 todavía. ¿Ok? Entonces voy a ir corriendo, vector 1, ahí me sale la creación del vector 1, vector 2, creé el vector 2 y ahora si lo mando a imprimir me salen los valores del vector 1 y los valores del vector 2. Entonces ahí lo pongo para que lo puedan ver. Ahí está annotate. Ahí lo pongo para que lo puedan ver. Notemos que la salida no sale con las comas, no sale como si fuera una matriz, no sale entre corchetes, no sale en comillas, sale solamente como los valores, ¿no? Pero así es como creamos un vector. Además, vamos a ver cómo afecta eso a nuestro environment. Aquí tenemos la variable 1 que ya habíamos creado, la variable 2, pero adicionalmente en esta sección de values o variables veríamos el vector 1 que aquí nos indica que es numérico y además nos indica que va del 1 al 5, es decir, que tiene 5 elementos, los cuales son estos que están enlistados a continuación, 1, 2, 3, 4, 5. Y además podemos ver nuestro vector 2, ya que lo creamos, y tenemos este CHR que viene de character, que tenemos aquí, que va de 1 a 3. ¿Cuántos elementos tiene? 3 elementos. ¿Cuáles son los elementos? Me gusta comer, como están enlistados en el environment. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a trabajar con un ejemplo, ya,
para poder ir viendo cómo crear la tabla de frecuencias, cómo ir viendo los gráficos, cómo podemos instalar las librerías también. Disculpen, ya. Entonces, como les mencioné anteriormente, ya tenía un código hecho, entonces voy a utilizar eh, el mismo vector, ya, que es este que está aquí. Como ven, ya le había asignado los valores. Este es un vector cualquiera, no tiene ninguna estructura, no lo saqué de ningún ejercicio. Verdaderamente solo le pregunté a ChatGPT que me diera un vector numérico, ya que estos son con los que vamos a trabajar en este video y mayoritariamente en este curso, por no decir únicamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Recordemos, este es una manera de asignar un elemento a una variable en RStudio. Este vendría a ser el nombre de mi variable, se llama X. Y además, estos son los valores que tengo. ¿Cuántos valores tengo aquí? 20. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a ir viendo. Empecemos por la tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. Entonces, para crear nuestra, o para determinar, sería nuestra frecuencia absoluta. Recordemos que es la frecuencia absoluta, es cuántas veces aparece em, cada valor en un intervalo, ¿ok? En este caso no vamos a trabajar con intervalos, solamente vamos a trabajar con los valores fijos, es decir, cuántas veces aparece el 5 en nuestro vector. En este caso el 5 aparece 3 veces. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Con una simple función que va a ser table. Esta función table calcula la frecuencia absoluta de nuestra variable x o de nuestro vector x. Entonces, ahora voy a correr todo esto para que podamos ver qué está. Ah, esperen, antes déjenme escribir la frecuencia absoluta para ver la salida del código. Obviamente, ver que estemos imprimiendo lo correcto. Entonces, tenemos el número 5, ¿cuántas veces aparece? 3. Número 6, ¿cuántas veces aparece en nuestro vector? 2. Número 7 aparece 3 veces, número 8 también aparece 3 veces y así sucesivamente. Notamos que, por ejemplo, el número 11 dice que solamente aparece una vez. Vamos a verlo en nuestro vector. Este es el número 11 y no hay más 11. O sea que esto es correcto. Y así con una simple función calculamos la frecuencia absoluta. Ahora, vamos a seguir en cambio con nuestra frecuencia relativa. Nuestra frecuencia relativa la vamos a sacar con una función que es prop.table. Es esta que tenemos acá. Voy a poner prop.table, pero recordemos que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. ¿Cómo vamos a calcular esto? Vamos a poner prop.table, pero ya no de nuestro vector x, sino de nuestra frecuencia absoluta, ya que la frecuencia relativa depende de la frecuencia absoluta. Entonces ya con esto podemos imprimir esta frecuencia relativa y vamos a ver qué nos sale. Ok, vemos aquí el valor 5. ¿Cuál es la frecuencia relativa? 0.15. ¿Esto es correcto? 3 dividido entre 20. Voy a ponerlo aquí solamente para... voy a escribir en la consola para verificar que esté correcto esto. Es 0.15. Es el mismo valor que tenemos acá. Aquí tenemos este 0.10 que vendría a ser 2 sobre 20, lo cual es cierto. Este 3 sobre 20 viene a ser 0.15 y así sucesivamente hasta que notemos que el 12 vuelve a ser 0.10. Entonces, hemos calculado nuestra frecuencia relativa. ¿Qué otra cosa tiene? Bueno, antes de seguir vamos a ver también qué se ve en nuestro environment. Tenemos la frecuencia absoluta, que está categorizada como una table, la frecuencia relativa, la cual también está categorizada como una table. ¿Por qué? Porque notemos que aquí tenemos dos filas. ¿Cuántas columnas tenemos? Me parece que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así es, tenemos 8 columnas. Pero ¿cuántas filas tenemos? Dos, porque tenemos la fila de los valores de X y tenemos la frecuencia absoluta. En la siguiente, que sería nuestra frecuencia relativa, tenemos la fila que corresponde a los valores de X y tenemos la fila que corresponde a los valores de la frecuencia relativa. Por lo cual, si se dan cuenta, aquí está categorizada como una tabla, no como un vector. Por eso no nos sale el tipo como nos salía en los vectores que habíamos creado anteriormente.
Entonces, antes de crear la tabla de frecuencias, vamos a calcular nuestra frecuencia acumulada. Voy a llamarla Frex Apps Acum para que sea más entendible para todos. ¿Ya? La frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo vamos a calcular esta frecuencia absoluta acumulada? Con una simple fórmula que vendría a ser, o una simple función, perdón, que vendría a ser cum sum. ¿Y qué vamos a sumar? ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Es la frecuencia absoluta sumado en cada paso. Entonces, con esta función cum sum estamos sumando y con esta frecuencia absoluta, perdón, lo que le entregamos a la función es la frecuencia que nosotros, con la que vamos a trabajar. Lo voy a imprimir, pero antes de imprimirlo vamos a también calcular nuestra frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada, perdón, frecuencia rel, acum, igual. Vamos a utilizar la función cumSum, pero en vez de la frecuencia absoluta que vamos a sumar, claramente la frecuencia relativa. Voy a imprimir también para ver que salga frec, aquí y voy a poner frecuencia relativa. Ok. Voy a imprimir todo esto, aunque estos dos ya los había impreso, entonces solamente voy a imprimir estos acá. ¿Qué podemos ver? Nuestra frecuencia absoluta acumulada, ok. Aquí tenemos el 5, ¿cuántas veces aparece? 3. El 6, ¿aparecía cuántas veces? 2. ¿Cuánto sería el valor aquí? 2 más 3, 5. Es correcto. El 7, ¿cuántas veces aparece? 3. ¿Cuál sería mi valor aquí? 3 más 5, lo cual se cumple y se va a cumplir para todos los números. Una buena manera de verificarlo es recordando que en el último valor de la frecuencia absoluta acumulada se tendría que tener n, que viene a ser el número de datos en nuestro vector. Entonces, nuestro número es 20, existen 20 datos en nuestro vector, esto es correcto. Por otro lado, tenemos la frecuencia relativa acumulada, que vendría a ser la suma sucesiva de las frecuencias relativas. Entonces, primero tenemos 0.15, después tendríamos 0.15 más 0.10, como está acá, que vendría a ser 0.25. Ahora, recordemos que la frecuencia relativa acumulada al final, en el último valor, ¿cuánto tiene que sumar todo? El número 1. Entonces, podemos verificar que esto está correcto. Y de igual manera, en nuestro environment podemos ver que nuestra frecuencia absoluta acumulada, en este caso no está como table, pero igual al imprimirlo se ve de esta manera, igual que nuestra frecuencia relativa acumulada. Entonces, ahora vamos a ver cómo creamos la tabla de frecuencias, porque hasta ahora hemos sacado todos los valores, pero no tenemos una manera de verlos todos acomodados como tal vez nosotros quisiéramos. Entonces, voy a crear una variable llamada tabla. ¿Y cómo voy a unir todas estas variables que ya había creado, perdón, anteriormente? Con una función llamada data.frame. Pongo data.frame y abro paréntesis y ahora puedo ir escribiendo los nombres de las columnas que yo voy a poner. Ahora, ¿cuál va a ser mi primera columna? Vamos a empezar por la frecuencia absoluta, la cual le voy a dar el nombre de frecuencia absoluta. Pero ahora, recordemos que la frecuencia absoluta era una tabla, como lo indica acá en nuestro environment. Y nosotros no queremos tener los dos valores, es decir, no queremos tener los valores de X, los cuales ustedes pueden ver aquí. No queremos tener los valores de X, solamente nos interesa tener estos valores, ¿ok? Los cuales son los correspondientes a las frecuencias absolutas, ¿ok? ¿Cómo voy a lograr esto? En vez de poner la variable frecuencia absoluta como ya la estábamos trabajando, voy a utilizar la función as.vector para que solo aparezcan eh, en mi tabla, perdón, la frecuencia absoluta con la que yo estoy trabajando. Aquí voy a escribir completo el nombre para que no se confundan. No piensen que esta es una variable nueva o que yo le estoy cambiando el valor a esta variable de acá. Solamente le estoy dando un nombre a mi data frame, es decir, a la columna que va a contener la frecuencia absoluta. Entonces voy a poner una coma para separar mi siguiente columna, la cual va a ser la frecuencia relativa. Nuevamente, ¿cómo realizamos esto? Tenemos que utilizar el as.vector
y la frecuencia relativa, la cual ya habíamos calculado anteriormente. Nuevamente, coma, voy a poner enter para que ustedes lo puedan ver mejor, lo pudieran hacer todo en una sola línea. Y ahora, de igual manera, voy a poner mi frecuencia absoluta acumulada, dos puntos, as punto vector, y voy a poner la variable que ya había creado, frec abs accum, ok. Y ahora por último voy a poner la frecuencia relativa acumulada y lo voy a llamar as punto vector. No llamarlo, perdón. Voy a poner el as punto vector para garantizar que se cumpla. Ahora, ya tengo mis cuatro columnas correspondientes a una frecuencia, a una tabla de frecuencias. Pero vamos a ver paso a paso primero qué pasa cuando imprimo esta tabla, ¿ya? Entonces, vamos a imprimirla así como está, tabla. Voy a correr toda esta parte del código. Y aquí tengo mi tabla. Tengo la frecuencia absoluta, ok, tengo la frecuencia relativa, tengo la frecuencia absoluta acumulada y tengo la frecuencia relativa acumulada. Pero notemos que en esta tabla hay un error. ¿Por qué? Porque aquí empezamos con el número 1. Y si seguimos estos valores, ¿qué vamos a tener? Que el número 1 aparece 3 veces en mi muestra o en mi vector, que la frecuencia relativa es 0.15 y que en este punto el número 1 aparece 3 veces y la frecuencia relativa acumulada es 0.15. Ahora regresemos a el vector con el que estábamos trabajando, el cual es este. Notemos que no aparece ni una sola vez el número 1. Entonces, ¿por qué se da este error? Porque no le hemos puesto un nombre a ninguna de las columnas. Así que, lógicamente, lo que te hace el RStudio es que te manda esta pila de columnas, o, perdón, esta columna del nombre de las filas, te las manda como si fuera la ordinal. Pero a nosotros no nos interesa tener la ordinal. Nosotros lo que queremos ver es cuántas veces se repite el valor del vector en este punto. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Vamos a poner una fila adicional en nuestro código, la cual va a estar dada por esta row.names, ¿ok? Entonces aquí voy a poner row.names y déjenme ver si me salía qué hace este código, ¿ok? Ajá, row.names y aquí me sale de qué es esto, viene del data frame y aquí dicen or a single integer especificando una columna, o sea, especificando que una columna se utilice como el nombre de las filas. Entonces, row.names igual. ¿Y cuáles van a ser los nombres? Names. Aquí vendría a ser de nuestro vector. Pero no vamos a utilizar el vector mismo. Vamos a ver qué pasa si utilizamos el vector. Ya vamos a ir paso a paso. Ok. Voy a correr esto de nuevo. ¿Qué pasa? Siguen siendo del 1 al 8. Ok. Y eso no es lo que nosotros queríamos. Lo que nosotros queríamos era que salieran los valores eh, de cada X, o sea, el valor correspondiente. Queríamos que salieran estos valores, ¿no? ¿Y cómo logramos eso? En vez de poner el names de X, lo cual no nos dio resultado, vamos a poner names frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque vamos nuestra frecuencia absoluta, ¿cuál era? Era esta tabla de acá, que es la que está aquí arriba. ¿Cuáles son los names de esa tabla? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y están en el orden en el que está la frecuencia absoluta, claramente porque nosotros habíamos creado esta tabla. Entonces, ahora sí vamos a ver por último qué pasa si yo corro este código, solamente el de la tabla, ¿ya?
Ahora sí, los nombres de las filas no empiezan desde el 1, sino desde el 5. Y esto viene a ser mucho más útil en el análisis de datos. ¿Por qué? Porque ahora yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuántas veces aparece el número 10 en mi vector? Y ustedes rapidito me tendrían que decir 3. Y si alguien es súper bueno en las matemáticas y les dicen, ya pues, pero de una, ¿cuál es la frecuencia relativa? ¿Cuánto es 3 entre 20? ¿Y cómo sabemos que es 20? Porque nuestra frecuencia absoluta acumulada al final viene a ser el número n, el cual es 20. Ok, y así es como creamos una tabla de frecuencias. Hay maneras de hacerlas más bonitas, pero para el análisis de datos con una tabla así de sencilla, así de fácil, es suficiente. Entonces, vamos a ver cómo se ve esto en nuestro environment. ¿Qué pasa si yo presiono aquí, donde dice tabla? Se abre una pestaña adicional en donde yo puedo ver todos estos valores. Puedo ver el valor de mi vector en cada punto. Puedo ver mi frecuencia absoluta, mi frecuencia relativa, mi frecuencia absoluta acumulada y mi frecuencia relativa acumulada. Veamos que aquí dice 8 observaciones. ¿Por qué? Porque tenemos 8 filas. ¿Cuántas variables estamos analizando en este caso? 4. ¿Cuáles son? La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, acumuladas. Y bueno, ahí tenemos nuestra tabla. Ahora, lo cual, si no me equivoco, esto es literalmente lo mismo que tenía acá. Ok, ya voy a eh, cerrar o borrar mi primer código porque ahorita no lo vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir con el... los gráficos, ¿no? Los gráficos correspondientes. Entonces, vamos a empezar con el más fácil que viene a ser el diagrama de barras. Ok, voy a poner un comentario, diagrama de barras. Ahora, si se recuerdan, les mostré anteriormente que existía la librería ggplot2. Hay dos maneras de realizar un diagrama de cajas en R, ¿ya? Entonces, la primera voy a hacerla con la librería, la cual tiene que ser descargada para poder utilizarse. Esto lo vamos a realizar con install.packages. Abrimos el paréntesis, ponemos las comillas y ponemos el nombre de nuestra función. ¿Ok? Y seguido en esa misma línea del código voy a poner library y ya no entre comillas, solamente voy a poner el mismo nombre em, de la librería o sí, de la librería que quiero utilizar y esta va a estar habilitada. Entonces vamos a ir corriendo eso para ver que se instale mi ggplot2 y voy a poner mi library. Bueno, este es un warning porque no he actualizado mi R, pero si les sale, igualmente pueden seguir, no es que se les va a caer el programa por esto. Entonces, ahora, si alguien quiere ver bien cómo realizar estos gráficos, uno puede ir a ggplot2 y podemos buscar el diagrama de barras, ¿ok? Verdaderamente no me acuerdo cómo realizar el diagrama de barras, perdón, con ggplot2, así que yo lo voy a buscar. Si no me equivoco, está en Geom y viene a ser este GeoMBar, ¿ok? Mm, no me dejó ver para qué servía, qué raro. O sea, no me dejó ver lo que le manda. Pero bueno, vamos a ir viendo igual acá. Entonces, método uno, vamos a hacerlo con la librería ggplot2, la cual ya descargamos e instalamos. Em, y la cargamos al utilizar el library, ¿no? Entonces voy a poner geom, lazy load database. Aquí me está saliendo un error porque me sale que está corrompido. Esto. Pero eso es raro, no me haría salir. Y no estoy segura de por qué sale verdaderamente. Voy a ver si me causa problemas, porque eso nunca me había pasado. Entonces voy a poner gráfico 1 aquí para ver cómo graficar. Y voy a utilizar la función geom. Me sigue saliendo el error. Déjenme ver qué sale al intentar utilizar. Entonces, podemos ver los argumentos que geombar requiere. Tenemos el mapping, es decir, lo que nosotros vamos a utilizar para hacer o sea, la data que vamos a utilizar, perdón. Eh, y bueno, ahí podemos ir agregando más cosas, ya vamos a ir viendo, pero vamos a empezar con cuáles son los datos que nosotros queremos en el diagrama de barras. Nosotros podemos hacer el diagrama de barras ya sea con eh,
o bueno, no con, nosotros queremos hacer el diagrama de barras con los datos de nuestra tabla. Pero ¿cuál va a ser la tabla que vamos a utilizar? En este caso vamos a utilizar las frecuencias absolutas para poder ver los resultados más fácil. ¿Y cómo se llama esa tabla de frecuencias absolutas? FrecApps, ¿ok? FrecApps, en minúscula todo. ¿Ok? Y voy a correr este gráfico uno para ver qué me sale y también para ver si el error de el R me causa problema. Mapping was created. Ok, sí me sale error en el código. Déjenme analizar esto rapidito y ver por qué me sale así. Ok, le tuve que preguntar a ChatGPT porque me sale el problema de que mi ggplot2 está dañada. Entonces tengo que remover el paquete y tengo que volver a instalarlo. Eso es algo que yo tengo que hacer porque me imagino que he tenido el ggplot instalado mucho tiempo, capaz por la última versión de R me sale de esta manera. Entonces voy a correr eso rapidito y de ahí vamos a ir viendo cómo corregir el código, ¿ya? A ver, ya me corrió. Ok, entonces ya no existe el paquete, por eso no me deja volver a quitarlo. Y ahora voy a volver a correr esto para instalar mi RStudio. No, perdón, mi RStudio no, mi ggplot2. Mm, 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 mm. No me sigue saliendo error. Voy a borrar todo esto solamente para ver si ahí se me deja instalarlo. No. Ok, entonces, vamos a ir viendo el ggplot2 después, porque creo que tengo que reiniciar mi RStudio y no voy a reiniciar el error ahorita, porque entonces tendría que parar todo el video y volver a hacer todo lo que ya hemos hecho. Entonces, vamos a utilizar por ahora las funciones que vienen ya instaladas en el RStudio, ya que el ggplot2 es una manera más bonita de hacer los gráficos, pero vamos a ver cómo podemos hacer los gráficos si tiene el mismo error que yo y no les deja descargar el ggplot2 ahorita. Vamos a ir viendo cómo podemos hacer los gráficos de la otra manera, ¿no? Entonces, para graficar correctamente en el R, basta utilizar la función barplot, ¿ok? Voy a poner gráfico o barras, ¿ya? Barras. Vamos a utilizar la función barplot. Abrimos paréntesis. ¿Y cuál va a ser el primer? Esperen. Si aquí yo pongo signo de pregunta y barplot y yo busco esto o yo corro esto, vamos a ver que en mi centro de ayuda me va a salir la descripción, ¿ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, eh, ¿qué tenemos que agregar primero? En nuestro barplot necesitamos poner los datos que nosotros vamos a utilizar. En este caso, yo voy a trabajar con la frecuencia absoluta, entonces voy a poner frec apps
Y además yo puedo mejorar o hacer que ese gráfico se vea más bonito o darle nombre. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Con esta función main, la cual, como vemos aquí, o sea, es esta que está acá. El main le va a dar un título a mi gráfico, ¿no? Entonces, en este caso le voy a llamar diagrama de barras, diagrama de barras. Además, ¿qué hago si yo le quiero poner etiquetas en el eje X, por ejemplo? Basta con poner XLab y aquí dice a label for the X axis, es decir, el nombre que va a tener nuestro, eh, ¿cómo sería? Nuestro eje X, ¿ya? Nuestro eje X, recordemos que solamente son los valores. Ahora, si yo le quiero poner de igual manera un nombre a mi eje Y, basta con poner YLab, abro comillas, y aquí voy a poner frecuencia absoluta. Y ahora voy a correr este gráfico para ver qué nos sale. ¿Ya? Podemos ver que tenemos un gráfico, de este lado tenemos las frecuencias absolutas y de este lado, que no sé si lo pueden ver bien porque a mí al menos me tapa, ajá, podemos ver los valores que tenemos. Cuántas veces aparece el 5, 3 veces, cuántas veces aparece el 6, 2 veces y así sucesivamente. Además tenemos las etiquetas que yo le había puesto. Si no me equivoco, también puedo cambiar el color de mi gráfico de barras. ¿Cómo voy a hacer eso? Con escribir call. Ahí yo le puedo poner el número que yo pueda, perdón, el nombre que yo quiera y no es necesario, no, perdón, sí es necesario ponerlo en comillas. Entonces, por ejemplo, ahorita le voy a poner pink. ¿Ya? Vemos que como que se pone el nombre rosado. Voy a volver a correr este gráfico y ahora tengo un diagrama de barras así. Entonces, ¿qué quiero hacer? Por ejemplo, quiero cambiar el borde porque no me gusta el borde negro. Quiero que mi diagrama de caja sea todo un solo color. Entonces puedo poner borde y voy a poner, ojalá esté el color burgundy, nunca lo he intentado. Me parece que no va a estar ese color, en verdad. Vamos a ver si me corre. Si no me corre es porque ese color no está aquí. Ajá, no hay un color registrado como burgundy. Entonces voy a poner, ¿será que wine es un color? No creo. Ay, quiero que todo sea monótono, pero bueno. Si no le sale de esa manera, pueden buscar el código del color en internet y poner el código. Entonces, ahorita voy a poner burgundy color code, ¿ok? Y me sale este acá. Vamos a ver si me funciona. Creo que aquí solamente se pone el código. No me va a salir. Ok, voy a poner otro color y ya. Vamos a poner el color green. Ok, y ahora voy a volver a correr este gráfico para ver cómo se va a ver y se va a ver así. Uy, lo voy a poner red ya. Y creo que se va a ver más bonito. Pero bueno, así puedes ir cambiando los colores como a uno le parezca, como les guste más. Pueden ir viendo que se ve más bonito. Ahora sí, en vez de mis frecuencias absolutas, yo quiero trabajar con mi frecuencia relativa. De igual manera, o sea, vuelvo a correr esto. Solamente cambio el objeto de mi eje Y. Ah, bueno, y aquí sería frecuencia relativa en vez de absoluta, ¿ya? Para que todo esté correcto. Relativa. Y voy a volver a correr esto. Y ya. Tenemos nuestra frecuencia relativa, tenemos los valores y tenemos nuestro diagrama de barras. ¿Ok? Y así es como hacemos el diagrama de barras utilizando la función ya que está en el RStudio. Ahora, para el histograma, vamos a llamar igual histo y utilizamos una función que se llama ist. ¿Ok? Vemos que en los argumentos tenemos igual el X, que es la tabla que nosotros vamos a utilizar. En este caso, ¿cuál voy a utilizar? Para después poder trabajar y realizar mi polígono de frecuencias, voy a utilizar, mm, mm, voy a utilizar mi vector, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esta va a ser mi fuente de datos, mi vector.
Y al igual que como hice con el histograma, o perdón, el diagrama de barras, puedo poner el nombre. Este va a ser histograma, coma, bajo, voy a poner, ese es el nombre de mi main, mi Xlabs, ¿cómo se va a llamar? Al igual que el otro, estos son solamente los valores posibles que se puede tomar, coma, voy a poner mi Ylab, y aquí voy a poner la frecuencia, ¿ya? Frecuencia, coma, y voy a cambiar el color igual, aquí le voy a poner, creo que light blue, si es un color registrado, ajá. Y ahora vamos a ver qué se imprime, ¿ya? Corro todo esto, tenemos mi frecuencia, que en este caso ya está yendo del 0 al 5, porque del 5 al 6 aparecen, a ver, recordemos que en el histograma lo que estamos haciendo es trabajar con intervalos, ¿no? Entonces, por eso es que todas las barras están pegadas. Y, a ver, déjenme ver qué me sale si trabajo con mi frecuencia absoluta. Creo que así se ve mejor también. No se ve mejor. Es porque aquí vas a salir mi frecuencia absoluta. Ok, entonces vamos a igual poner mi X. Volver a correr esto. Ok, ¿qué estamos viendo aquí? Que del 5 al 6, ¿cuántas veces aparecía el valor? Déjenme verificar que todo esté correcto en este gráfico igual. Ya había borrado todo lo demás. Ok. Del 5 al 6, ¿cuántas veces aparecen? Sería aquí. 5. Por eso la barra va a ser 5. Del 6 al 7, ¿cuántas veces aparecen? Necesito también correr ese para ver eso. Del 6 al 7, solamente 3, porque lo que está pasando aquí es que el 6 se está incluyendo y en cambio acá, el 6 estaría abierto. Entonces, por ejemplo, acá lo que estamos viendo es que el 7 está abierto, ¿ya? Y el 8 está cerrado. Entonces, ¿cuántas veces pasa esto? 3. Por eso está en el número 3. Acá lo que estamos viendo es que el 8, este intervalo, déjenme ver si puedo anotar ya, porque no sé si me estoy haciendo comprender. Pero bueno, como ese es el primer intervalo, esto va del 5 al 6 cerrado, ¿ok? En cambio, acá lo que tenemos, perdón, lo que tenemos de este lado es que esto va del 6 abierto al 7 cerrado, ¿ok? Entonces acá iría del 7 abierto al 8 cerrado, ¿ya? Y así iría sucesivamente hasta llegar acá, donde tendríamos que esto va del 11 abierto hasta el 12 cerrado. Entonces, ¿cuántas veces aparece el 11? Una. ¿Y cuántas veces aparece el 2? Dos. Y por eso, como el 11 no se incluye, empieza solamente desde el número 12, iría de esta manera. Y ya, así hemos realizado nuestro histograma. Creo que puedo borrar eso, déjenme ver, porque después va a causar confusión con los otros gráficos. Ajá. Así hemos generado nuestro histograma utilizando los valores. Entonces, vamos a seguir con nuestro polígono de frecuencia, ¿ya? Eh, ok, vamos a escribir polígono de frecuencias. Voy a darle el nombre de polígono y esto primero vamos a obtener los datos, ¿ya? Entonces, con la misma función is vamos a poner el x. No voy a poner el todo lo de aesthetic, o sea, es decir, el nombre del gráfico, las etiquetas. ¿Por qué? Porque solamente quiero realizar este paso para obtener los datos con los que yo voy a trabajar y yo voy a trabajar con los datos de mi histograma. Entonces, otra cosa que voy a agregar va a ser plot igual false. Uy,
False. ¿Por qué pongo false? Porque yo no quiero ese histograma. O sea, no me interesa obtener el histograma, no me interesa ver el gráfico. Lo que yo quiero es ok, este lo voy a cambiar porque ese no es histograma, ya. A mí no me interesa eh, el histograma, me interesa el polígono de frecuencias. Entonces, ahora para realizar en verdad mi polígono, voy a utilizar plot y voy a utilizar mi función de el histograma o mi gráfico del histograma. Ujú. Ok. Quería verificar que estuviera haciendo bien el gráfico del polígono de frecuencias. Entonces, para generar el polígono, tenemos que tener en cuenta que nosotros habíamos generado un histograma, pero que no dibuja el histograma al poner plot igual false. ¿Qué hace esta función? Devuelve una lista con la información del histograma. Entonces, en esta lista que vamos a tener los cortes, que van a ser los breaks, vamos a tener la frecuencia absoluta, que van a ser los counts de cada clase, vamos a tener la frecuencia relativa, que por ser el ancho va a ser density, y por ser el histograma perdón, y los puntos medios van a estar dados por MIDS. Entonces, para ver esto un poco mejor, voy a ahorita solamente imprimir esto que dice histograma. Voy a ver qué sale en verdad, porque verdaderamente no había hecho un polígono de frecuencias de esta manera. Y ahora vamos a ver, miren, por ejemplo, esto es una primera columna, ¿ya? ¿Qué sale en esa primera columna? Los posibles valores a tomar. En esta counts, ¿qué sale? Esta sale las frecuencias absolutas. En density tenemos las frecuencias relativas. Y en MIDS, ¿qué tenemos? Los intervalos de clase. ¿Ok? No, los intervalos de clase, no, perdón. El punto medio de cada intervalo de la clase. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, del 5 al 6, recordemos cuál es el punto medio. 5 más 6 dividido entre 2. ¿Ok? Sería 11 dividido entre 2. 11 dividido entre 2. Déjenme ver cuánto me da eso. 5,5, el cual viene a ser el primer valor de acá. Ahora, recordemos que es el polígono de frecuencias, ¿no? Por si acaso. Rapidito, el polígono de frecuencias se utiliza graficando los puntos medios de cada intervalo de clase. Entonces vendría a ser, en este caso, algo así. Debería ser, ¿no? Entonces necesitamos los puntos medios. ¿Cómo nosotros conseguimos estos puntos medios? Ya que nosotros hicimos esto del histograma y dividirlo, vemos que los puntos medios son o están dados por mid. Entonces voy a aquí agarrar solamente esa columna, ya que esta es la que a mí me interesa, ¿no? Pero ¿qué más me interesa? ¿Qué más me interesa en un polígono de frecuencias? Acá donde dice counts, ¿ok? Porque estos son los posibles valores que puedo tomar. Entonces no solamente voy a trabajar con los puntos medios, sino que también voy a trabajar con los counts. Entonces aquí voy a poner punto, o perdón, signo de dólar counts, ¿ya? ¿De aquí qué hago? Voy a, igual que anteriormente, ponerle nombre al gráfico, ¿no? Main, aquí va a ser polígono de frecuencias, coma. Voy a ponerle en el eje de las X valor y en el eje de las Y lab, esto va a ser frecuencia. ¿Ok? Y ahora voy a correr esto.
y me falta la línea. Pero me falta la línea porque me faltó poner el type de, de lo que yo quiero graficar. Entonces, por ejemplo, aquí, después de poner esto, voy a agregar una línea más. Type O. Déjenme ver aquí que me sale. Me falta la coma. Ya. Y aquí podemos ver el polígono de frecuencias. Ahorita sí, era porque no le había puesto el time O. Type O, otra cosa que yo puedo hacer si yo quiero cambiar el color de mi polígono, o sea, igual como lo hemos hecho hasta ahora, ahora quiero que sea purple, creo que sea un color, ok. Coma, porque si no me vuelve a salir error, voy a graficar esto. Y ahora yo puedo ver el polígono de frecuencias, que es muy parecido al que ya teníamos. Entonces, bueno, ahí vemos cómo se grafica el polígono de frecuencias. Y ahora vamos a trabajar con la ojiva. Ya nos falta la ojiva y el diagrama de cajas y terminamos. Pero entonces, bueno, vamos a ir con la ojiva, principalmente. Y recordemos que para eso necesitamos la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, pero ya nosotros tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Voy a volver a imprimir eso igual para ver la frecuencia abs accum, aquí esto, estamos trabajando ahorita aquí. Y necesitamos, también podemos trabajar con la frecuencia relativa acumulada, en verdad. Generalmente se trabaja con la frecuencia relativa acumulada, pero ahorita vamos a trabajar con esta, después vamos a ver cómo se ve con la otra. De igual manera vamos a utilizar la función plot y ahora recordemos qué es lo que nosotros queremos, eh, la frecuencia acumulada, ¿no? Entonces frec, abs, accum, está mal el nombre de la variable. Ujú. Y de igual manera tengo que poner que quiero que se grafique la ojiva, entonces ¿cómo voy a hacer eso? Type igual o para que salga la línea, si no pongo el type igual o no sale la línea que yo quiero trabajar, solamente vendría a ser los puntos. Y bueno, como estaba haciendo, voy a ponerle el nombre de las etiquetas. Xlab va a ser valores, coma, Ylab va a ser frecuencias. Vamos a ir viendo que se imprime aquí. Tenemos nuestra ojiva con las frecuencias absolutas acumuladas. Ahora, si yo quiero hacer la frecuencia relativa acumulada, me parece que el nombre es este de mi variable, entonces no es que cambie mucho. Vamos a ver qué me sale ahí. Tenemos la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué esto nos sirve para los porcentajes? Por ejemplo, ¿qué podemos sacar de aquí? Por aquí más o menos es el 0,5. Tenemos que el 50% de los datos son menores a 3,5 aproximadamente. Además, por ejemplo, sintomámonos ya un poco más acá, 0,6 ya. Queda más o menos con este valor. ¿Qué podemos decir aquí? Que el 40% tiene más de 4. También podemos decir que el 60% tiene menos de 4. Ahí depende de qué es lo que queramos medir. Y por último vamos a ir con nuestro diagrama de cajas. Probablemente este es mi favorito porque fue creo que el primero que aprendí a hacer. Y es con una función igual súper fácil llamada boxplot. Boxplot y aquí voy a utilizar en cambio mi vector. Entonces mi vector va a ser X. Ahora voy a ponerle el nombre, voy a poner igual como hemos estado haciendo, diagrama de cajas. Ahora con el diagrama de cajas pasa algo interesante, en verdad. Vamos a poner el nombre de mis etiquetas. Entonces mi YLab se va a llamar valores. Ok. Y por último, o sea, le voy a poner un color porque ya, y este va a ser brown. Ok, ahora vamos a ver qué pasa si corremos nuestro boxplot solamente así, ¿ya? Ay, miren, el brown es como rojizo. ¿Qué pasa? Ese no es el diagrama con el que siempre hemos estado trabajando, ¿no? Like, o sea, se ve diferente. ¿Y por qué pasa eso? Porque la función boxplot nos da el diagrama de cajas, pero vertical. ¿Cómo cambiamos esto? Es con un simple eh, comando que sería horizontal
igual true, porque por default el boxplot viene así vertical. Voy a volver a correr esto y ahora podemos ver aquí tengo que cambiar Xlab, ya. Ahora podemos ver un diagrama de cajas que es como los que normalmente estamos acostumbrados a ver. ¿Ok? Y tenemos nuestro diagrama de cajas. Hicimos el polígono de frecuencia, la ojiva. em, ¿Y qué podemos ver de estos diagramas? A ver, vamos a ir analizando poco a poco cada uno, ya que los tenemos todos graficados. Puedo solamente volver a correr el código. Aquí Santa les está enseñando cómo cambiar los bordes, pero vamos a verlo. A ver, por ejemplo, el diagrama de barras lo hice al final con la frecuencia relativa. Del diagrama de barras verdaderamente no hay mucho que se pueda observar. En su mayoría los datos son bastante simétricos en cuanto a la frecuencia relativa. Entonces vamos a ir un poco ahora con el histograma ya. Ujú. Con el histograma podemos ver lo mismo que ya habíamos visto anteriormente, pero de una manera un poco más bonita, que la mayoría de datos están entre el 6 y el 10. Eh, Podemos ver que el punto más alto se da en el intervalo del 5 al 6 cerrado, que viene a ser 5, y que la simetría viene a ser o parece por el momento ser bastante monótona, ¿ya? Entonces, con el polígono de frecuencias, observamos lo mismo que ya habíamos visto en el histograma. Con la ojiva ya habíamos realizado anteriormente un poquito del análisis. Aquí podemos sacar que obviamente el 100% de los datos está por encima del 8. eh, Aproximadamente, parece 95 de los datos están por debajo del 7, o de manera equivalente podemos decir que el 5% tiene más de 7 nomás. Ahí depende de qué es lo que queramos evaluar. Y del diagrama de cajas, probablemente mi favorito, podemos ver más datos. Por ejemplo, ¿qué observamos aquí? No existen datos atípicos. No existen datos que se salgan del rango intercuartílico. Entonces no hay datos atípicos. Tenemos que la mediana, me parece que está situada justamente directamente encima del 8. Este vendría a ser nuestro cuartil 2, ¿ok? Nuestro cuartil 1 vendría a estar aquí, es aproximadamente 6,8 pareciera, parece un poco más allá. Y acá tenemos nuestro tercer cuartil que parece estar situado justamente encima del valor 10. ¿Qué podemos ver? Tenemos una ligera asimetría hacia la izquierda, lo cual tiene sentido porque tenemos que la mayoría de datos están eh, alrededor de estos números. Esto lo podemos verificar en el diagrama de barras, pero voy a cambiar aquí en cambio mi frecuencia absoluta para poder verla así como más bonito. A ver, frecuencia absoluta. A ver, tenemos una ligera simetría hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Qué debe pasar en ese diagrama? Como podemos ver, la mayoría de datos está situado a la izquierda. Ahora, ustedes dirán de que no, pero la mayoría de barras en verdad están al mismo nivel. Entonces, ¿cómo existe una simetría? Me parece que es mayoritariamente por este valor de aquí, ya que este valor tiene menos que los demás, entonces le genera un poco de peso. Además, ¿cuántas barras tenemos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La mitad vendría a ser el 4, más o menos acá, ¿ok? Entonces, como podemos ver, la mayoría de datos sí están en estas tres barras, más que nada. Y al unir está claro. En cambio, del otro lado tenemos solamente dos barras así que llegan hasta el 3, pero las demás son menores que la suma de las otras dos. Y por eso existe una ligera simetría hacia la izquierda, lo cual creo yo que se grafica o se visualiza mejor en el diagrama de cajas, ya que es una asimetría muy ligera. Verdaderamente no es tan significativa para nuestros datos, pero bueno, existe. Y bueno, eso es lo que tenía preparada para la clase de hoy. Eh, Tuve el problema con el ggplot2 y creo que tengo que reiniciar el R para poder correrlo. Igualmente voy a verificar una vez más, porque si no, igualmente lo que pasaría es que para reponer
las clases de la anterior semana que no pude dar, debería grabarles ahí algo utilizando el ggplot2, aunque déjenme ver si ahorita sí, no. Mm, sí, no me deja todavía instalar el ggplot2, tengo que reiniciar el RStudio. Pero bueno, y si no, ahí les mandaré en cambio en un PDF todos los códigos correspondientes al ggplot2. Pero como pueden ver, verdaderamente hasta ahora no ha sido necesario utilizar el ggplot2 para realizar gráficos adicionales, ya que con las funciones que vienen incluidas en el RStudio, basta. Y bueno, eso fue todo de este mini curso introductorio al RStudio. Eh, Me parece que ya la mayoría está trabajando con diagramas de cajas, entonces ya la siguiente clase que vendría a ser el día martes presencial, esa va a estar enfocada en ejercicios de exámenes. Y bueno, les voy a descargar el código ahora, les voy a subir este video en una carpeta o en una playlist, perdón, diferente a la otra que ya tenemos para que haya una diferencia entre los videos de clase y los videos de RStudio. Y bueno, chao y cuídense mucho. Y no duden en hacerme preguntas si las tienen por el grupo o por interno.